Primero capítulo de 2 Corintios. Voy a leer de versículos 3 a 11, lo que es realmente la introducción del apóstol Pablo en esta carta. Pablo dice, y esta es la palabra de Dios, como vimos en 2 Pedro 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchas oraciones. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por esta tarde y tu palabra que es bellísima, Señor, que es poderosa. Tu palabra dice que convierta el alma, que es perfecta, Señor, y nosotros pedimos, Padre, que ahorita nos das entendimiento de ella. Ayúdanos a aprender por medio de las aflicciones de Pablo y los que estaban con él. Y ayúdanos, Señor, a aplicar lo que aprendemos hoy, Señor, de confiar en ti, Señor, y no en nosotros. Gracias por este tiempo. Pido tu bendición, Señor, que tú nos hablas por medio de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vimos en la introducción de esta carta que la razón principal Pablo escribe esta carta que es tan personal, que muestra el corazón de Pablo más que todas sus otras cartas, es por los falsos apóstoles que le estaban atacando en Corinto. Le estaban atacando por su persona, estaban atacando a su carácter, estaban atacando a su ministerio, diciendo que él no era apóstol verdadero, que realmente él no era siervo de Dios. Y estaban tirando todo tipo de acusaciones a Pablo, muchas acusaciones que lo que él enseñaba era herejía, que no era sincero acerca del dinero que él administraba de la iglesia, que era carnal en sus pensamientos, que vacilaba en las decisiones que él hacía, y también que él no tenía seguidores como los grandes filósofos de Corinto y Atenas. Pero la acusación personal principal que vimos de estos falsos apóstoles, como los llaman, la acusación principal que ellos usaban estos contra Pablo era que él sufría demasiado. Que si Dios está con él no sufrirá en la manera que Pablo sufría. Que Pablo no tenía la gracia de Dios
mirando las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, que los ataques contra él, que cómo puede Pablo tener la gracia de Dios si todos están contra él. Y es interesante que Pablo comienza esta carta adorando a Dios, levantando alabanzas a Dios precisamente por el privilegio que él tiene, que él puede sufrir por la causa de Cristo. Que las aflicciones o tribulaciones realmente no les descalifican como apóstol, sino autentican que él es un siervo verdadero de Cristo Jesús. Los sufrimientos son una marca de su autenticidad y él, y a todos nosotros que desea ser fiel al ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así va a ser para nosotros el privilegio de sufrir para Cristo Jesús. Y Pablo aquí levanta alabanzas, adoración, bendición a Dios por lo que él está, porque Dios, lo que Dios está haciendo en Pablo y en su ministerio. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, tribulaciones, para entrenarnos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y vimos todo eso la vez pasada, que Pablo está hablando en general, como Dios, el Dios de toda consolación y consuela, está tratando con él en su ministerio, cómo lo está realmente ayudando en su ministerio. Y vimos que hay un propósito en el consuelo, hay un propósito en el consuelo que el Señor le da a nosotros y también a Pablo, y eso es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Eso es el propósito del consuelo que Dios nos da a Pablo y a nosotros, el consuelo. Y también vimos que hay balance entre las aflicciones y el consuelo en versículo 5. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Así como abundan las aflicciones, así abunda también la consolación de Dios hacia nosotros. Y también vimos que es algo que todos participen. Cuando nosotros somos atribulados, estamos sufriendo aflicción por medio de Cristo Jesús, todo el cuerpo de Cristo participe como cuerpo de Cristo para ayuda mutua. Y vimos eso en versículos 6 y 7. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando un parte del cuerpo duele, todos dolimos. Cuando uno se goza, todos nos gocemos. Versículo 7, y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois compañeros en la consolación. Vimos el propósito, vimos que hay balance en la consolación y también vimos que hay participación de todo el cuerpo en el sufrimiento por la causa de Cristo, en el ministerio del Evangelio. Y el sufrimiento no descredita el pueblo de Dios, porque es exactamente lo que Cristo hizo. Y así es lo que sus siervos fieles hacen. Cristo dijo, si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Entonces Pablo está adorando, bendiciendo a Dios por las aflicciones, en el consuelo en medio de las aflicciones, en versículos 3 a 7. Ahora Pablo en versículos 8 a 11 nos da un ejemplo explícito de la razón de esta alabanza y adoración en medio de las tribulaciones. Un ejemplo de su vida, de su propia vida de Pablo. Y él dice en versículo 8, porque hermanos,
no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Asia es donde estaba Éfeso, cuando él estaba ministrando ahí, en Asia. En decir esto, muestra Pablo que no tiene vergüenza de sufrir. No tiene vergüenza de todas las aflicciones que él sufre. Él quiere que ellos entiendan que él sufre. Él está bajo constantemente aflicción, persecución, oposición, tribulación. Y aún él dice, no quiero que ignoráis acerca de nuestra tribulación. Y Pablo usa esta frase, no queremos que ignoráis. Es una frase que él usa frecuentemente cuando dice, quiero que tomen mucha atención en lo que está diciendo aquí. Es cuando es algo importante. Lo usa en Romanos 1:13, Romanos 11:25, lo usa en 1 Corintios 10:1, 1 Corintios 12:1 y también en 1 Tesalonicenses 4:13. Está diciendo, yo quiero que tomen atención de lo que les voy a decir. Es importante, está diciendo. Y él dice, no quiero que ustedes están ignorantes, es lo que está diciendo. No queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que os sobrevino en Asia. Okay. Y Pablo no da detalles de lo que era. Él no da la causa de la aflicción, pero parece que era algo que los corintios ya sabían. Que algo que ellos ya sabían, por esa razón no está dando tantos detalles. Era una aflicción que sufrió, que era resultado de su ministerio del evangelio en Asia. Y también parece que era algo recién. Y digo algo recién porque era algo que pasó escribió su primera carta a ellos y segunda carta. Porque en su primera carta no menciona esta tribulación que ha pasado. Y es algo fuerte como lo vamos a ver. So es algo entre un año, medio año que ocurrió a Pablo cuando estaba en Éfeso. Y como parece que los corintios ya estaban al tanto de lo que les está sucediendo, pero algo que no sabían, por eso razón Pablo toma tanto atención en este texto, algo que ellos no sabían era la gravedad de la aflicción o tribulación y cómo Dios estaba obrando en la vida de Pablo por medio de ella. Ellos sabían que algo le pasó a Pablo, ellos sabían tal vez los detalles, pero ellos no sabían la gravedad, qué severo era esto en la vida de Pablo y cómo Dios estaba obrando en la vida de Pablo. Y aquí Pablo dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de vuestras fuerzas. Más allá de vuestras fuerzas. Dice, abrumados sobremanera y más allá de vuestras fuerzas. Abrumados quiere decir oprimidos o mejor es aplastados. Aplastados. La palabra habla de cómo pones sobrepeso en un animal de carga. Un animal de carga, si lo pones sobrepeso que no puede llevar y no puede levantar y se cae. Y ese animal se va a morir ahí en ese lugar donde se cae porque no se puede levantar. No hay salida. Y vamos a ver eso también. Pablo está diciendo que entendían cómo se siente, que él entendía cómo se siente este animal. Y dice que es más allá de nuestras fuerzas. Con el animal no se podía levantar. Él sentía algo más allá de sus fuerzas. Que fue más allá que pudimos físicamente, humanamente aguantar. Que estábamos convencidos que iban a morir ahí donde ellos estaban. Y dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De conservar la vida. Wow. Eso es tremendo. Tremendo. Perdimos la esperanza de sobrevivir. La palabra perdimos la esperanza en el griego literalmente se traduce que no hay salida.
Es una larga palabra en el griego. No lo puedo decir, pero traduce no salida, que no exit. Viene de poros la palabra. Que no tiene esperanza de salir de esto. Es lo que está diciendo Pablo. Tremendo. Perdimos la esperanza de conservar la vida, de salir de esto. Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de vuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Que no hay ninguna salida, ninguna manera de escapar de esta situación desesperada. Perdió toda esperanza de sobrevivir. Y dice en versículo 9 que también en nosotros tuvimos sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Wow. Ese es un tremendo ejemplo de cómo uno puede sufrir para la causa de Cristo. Cualquier de nosotros, si Dios quiere. Y vamos a ver la soberanía de Dios en todo esto. Cuando Pablo pensaba en sí, ¿voy a sobrevivir o voy a morir? Todo en él pensaba, no, en esto yo voy a morir. Yo tengo sentencia de muerte. Dice, la esperanza, perdí la esperanza de conservar la vida. Me voy a morir, de seguro. Esto era una tribulación severa en la vida de Pablo. Lo que él estaba pasando. Parece que era el peor de su vida. Peor que todo lo que él describe en capítulo 11, de todo lo que él padeció. Esto es peor. Porque él pensaba que se iba a morir. Y dice a los corintios, yo no quiero que sean ignorantes a lo que me pasó. La gravedad, la intensidad del sufrimiento por la causa de Cristo. Y hermanos, esto es el ministerio. Esto está pasando hoy en día en diferentes partes del mundo. No tanto en los Estados Unidos, pero esto es el ministerio. Así dije Jesús, ¿qué va a hacer? Niégate a ti mismo, tomas tu cruz y sígueme. ¿Qué está diciendo? Deja los pensamientos de este mundo, toma tu cruz. Pon tus cosas tus ojos en las cosas de arriba y tus pensamientos no los de esta tierra. Y sígueme. Listo para dar tu vida por el sacrificio y servicio a tus hermanos y hermanas en la iglesia y también tu servicio a Cristo. Tenemos nuevos miembros. Están listos para entregar sus vidas al servicio a sus otros hermanos. Tal vez un día te va a llevar el Señor a ser abrumado de sobremanera más allá de tus fuerzas. Y tal modo de aún pierdes la esperanza de conservar la vida y en ti mismo piensas que tienes la sentencia de muerte. Tal vez un día. Y mira lo que dice Pablo en versículo 9. Es el tremendo ejemplo de la severidad de esta aflicción de Pablo y cómo el Señor estaba trabajando con él. En versículo 9 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos el para qué en versículo 4. Era el propósito del consuelo. Era para que podamos también consolar a otros que están en cualquier tribulación. Vimos que hay un propósito en la consolación, que no solamente se queda ahí, es algo que nosotros tenemos una mayordomía que tenemos que hacer, es a consolar a otros. Un propósito. Ahora aquí en el sufrimiento, sentencia de muerte, más que podemos nosotros aguantar, aplastados, todo eso ocurre en su vida. ¿Para qué? Un propósito de esta aflicción, de esta tribulación,
Y Pablo dice aquí, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Wow, eso es tremendo. Pablo dice, mi aflicción era tan severo que pensé que me iba a morir, pero Dios tuvo un propósito. Dios lo ordenó. ¿Y sabes por qué? El Pablo dice, para despojarme de toda confianza en mí mismo, de mi autosuficiencia. Por esa razón Dios lo hizo. Que en pensar que me iba a morir de seguro, era para que pusiera toda mi confianza en Dios que resucita a los muertos. Wow. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Wow. Por el hecho que hay un para qué en este versículo, el hecho que hay un propósito muestra que hay un soberano detrás de este propósito. Detrás de este sufrimiento. Voy a quitar este saco porque está poco calor. Hay un soberano detrás de este sufrimiento. Y muchos van a decir, oh, es Satanás. Es que Satanás otra vez me está atacando en mi ministerio. Satanás está haciendo esto, Satanás está diciendo, oh sí, es Satanás. Pero mira el propósito. El propósito es para que no confiamos en nosotros, sino confiamos en Dios que resucita a los muertos. ¿Tú crees que Satanás quiere ese propósito? ¿Que tú no confías en ti mismo, sino en Dios? Claro que no. Dios es el soberano. En las grandes aflicciones que experimentamos como seguidores de Cristo, que tienen un propósito, Dios es el soberano. El argumento que Pablo expone aquí es que en esos pasajes, el fundamento sólido que él quiere comunicar aquí es que Dios es soberano en todas circunstancias. Dios. Y así debemos decir como creyentes, Dios tiene un propósito para mi vida en esta aflicción. Y ese propósito es sabio, ese propósito es con amor, ese propósito es santo, ese propósito es justo, ese propósito es para mi bien. Y estoy comprometido a glorificar a Dios en cómo yo respondo a esta aflicción. Lo que Pablo está diciendo aquí. Esto viene de Dios con un propósito. Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, sin esperanza, sin salida, es para su gloria, para mostrar mi insuficiencia y magnificar a su poder, mi debilidad y el poder de Dios. Pablo, que nosotros pensamos que no, Pablo es fuerte y eso es lo que él está diciendo. A despojarme de mí mismo. Es que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, como vimos en versículo 3. Los propósitos de Dios en las aflicciones, tribulaciones, puede ser, como Pablo aquí, para despojarte de cualquier cosa en que has hallado confianza o algo que tú has puesto tu esperanza. Otra vez, algo en que tú hayas confiado. Estás confiando en algo, tu esposo, tu dinero, tu casa, tu carro, algo. O has puesto tu esperanza en estas cosas. Tal vez vienen tribulaciones para despojarte de esa confianza, de esa esperanza, y para que llegas a depositar toda tu esperanza,
toda tu confianza de liberación en Dios. El Dios, ¿cuál Dios? El que resucita a los muertos. El poderoso Dios. Wow. Confiar en Él y no en tu propia autosuficiencia. Con razón Dios condena la autosuficiencia. Él dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en ¿qué? En el hombre. Y como vimos en Salmo 34 que leyó Mago, dichoso el hombre que confía en Dios, en Él. Tremendo. So, si tú estás confiando en ti mismo para la fuerza en una aflicción, como si fuera suficiente fuerte, moviendo en el poder de tu carne, tú estás robando de Dios la gloria que Él recibe cuando te libra de todas tus aflicciones. Porque en su poder, en tu debilidad, su poder, como vamos a ver en capítulo 12, su poder se perfecciona. Wow. Ahora mira lo que dice en versículo 10. Primero dice, ¿para qué no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte? Wow. Dice, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que tiene el poder, ¿de qué? De levantar los muertos. Luego, tres cosas dice en versículo 10. Él dice que nos libró de esto en el pasado, nos libra ahora, y también en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Para que confiamos en el que resucita los muertos. Pablo está diciendo que entendemos el poder de Dios. Así como Abraham confió cuando iba a sacrificar a Isaac, dice en Hebreos 11:19, confió que Dios puede levantar los muertos. Aquí Pablo dice en versículo 9, Dios le llevó a un punto de su vida que podía perder su vida, pero aún con la confianza que vivirá de nuevo. ¿Cuándo? En la resurrección. En el poder de Dios iba a vivir. Puesto nuestra confianza en Dios, aunque yo pierdo mi vida, Él levanta a los muertos. Wow. En ese poder, dice Pablo, en quien nos libró y quien nos libra y en quien esperamos que nos librará. Aquí hay triple repetición de la palabra librar. Él libró Pablo de la tribulación o aflicción en Asia. Eso es en el pasado. Él dice que sigue librando de las aflicciones en su ministerio del evangelio en lo inmediato, en el presente. Y luego dice que nos librará en el futuro en cuanto seguimos de sufrir por la causa de Cristo. Pablo está diciendo aquí, yo estoy preparando para el más allá. Cuando vienen más aflicciones, cuando Dios me concede sufrir más para el evangelio, para recibir ese dulce consuelo que Él da, en cuanto Él está preparando, en cuanto a aflicción, que Él espera que va a venir. Y nosotros debemos esperarlo. Es inevitable por la causa de Cristo. Él nos libró, Él nos libra, Él nos librará aún de la muerte física, levantándonos de la muerte si nosotros morimos por la causa de Cristo. Estaba leyendo esta semana acerca de la iglesia católica que cree que el Papa es la cabeza de la iglesia. John Huss proclamaba que no, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y realmente que
el Papa, el anticristo, y lo quemaron vivo, lo quemaron vivo. Pero él estaba sufriendo tribulación, aflicción, por la causa de Cristo, el que levanta a los muertos, librándolo, resucitándolo de los muertos. Salmo 22, versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aunque sufrieron, no fueron avergonzados porque Dios es el que los libró. Wow, qué tremendo. Qué ejemplo de Pablo, del Dios de toda consolación en su vida. Hemos visto que severo era este ejemplo. Vimos el propósito de las aflicciones, que para que nosotros no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Vimos la fidelidad en Dios que nos libra en las aflicciones. Ahora en versículo 11 nos dice cómo debemos responder a esto. ¿Cómo es que nosotros debemos como iglesia, como pueblo, como corintios, cómo deben responder a esto? Versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O puede decir por medio de la oración de muchos. Wow, ¿qué quiere decir eso? Es que nosotros debemos solicitar la ayuda de los creyentes para que oren por nosotros cuando estamos pasando aflicción, tribulación por la causa de Cristo. Lo que está diciendo aquí es que en las oraciones de los santos, por las oraciones que a Dios nos da liberación de las aflicciones que vienen en la vida, por medio de las oraciones. Es que las oraciones de los santos, aquí dice, también vosotros a favor nuestro con la oración, cooperando en oración por nosotros. Él dice, ustedes van a ayudar en esto por sus oraciones. Él nos libra. Ok, Pablo. Él dice, Él nos libra, versículo 10. Nos libra, nos libró, nos librará. Ok, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo es que nos libra? Dice, es que también vosotros van a estar orando por nosotros a favor nuestro con la oración. Así, Pablo está diciendo, está conectado esos dos versículos. Esto es tremendo. ¿Saben por qué yo digo es tremendo? Porque por todo, desde el versículo 8, que está enfatizando Pablo, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Dios ordena todo, Dios ordena todo. Si Dios ordena todo, ¿por qué voy a orar? Muchos dicen, Pablo acaba de enfatizar la soberanía de Dios en todo en esos textos. Y la mente de Pablo, en la mente no hay desconexión entre la soberanía absoluta de Dios y con la oración ferviente de los santos. No hay desconexión. Él enfatiza la soberanía absoluta de Dios en todo y aún con esa convicción pide oración. Pide oración. Pablo entiende que Dios ordena el fin, pero también ordena los medios en que uno llega a ese fin. Y uno de los medios que Dios usa para cumplir todo lo que Él quiere hacer es la oración. Nosotros no cambiamos la soberanía de Dios, pero Dios nos llama a orar.
Es algo que Él usa. La oración es importante, es de suma importancia. La oración del pueblo unidos, suma importancia. La oración solo, suma importancia. Por eso Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque Pablo está diciendo aquí que es interesante. Pablo dice aquí, ¿para qué? Hay otro para qué aquí, hay otro propósito. Hay otro propósito. Pablo nos da este propósito en medio de este versículo. Él dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. Es que están orando por nosotros. El propósito de la oración en cómo debemos responder a esta tribulación, cómo debemos responder a esta tribulación para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? ¿Y cómo es eso? Es que estamos orando en esta situación, está diciendo, y todos los que están orando ven Dios obrar por medio de las oraciones y dan gracias a Dios por el don concedido. ¿Cuántos y nosotros que estamos orando los sábados hemos visto Dios mover en las oraciones de los santos? Tremendamente. ¿Qué es oración? Es el creyente poniendo su confianza, todo es su esperanza en Dios. ¿Qué está declarando la oración? Estamos declarando a Dios que somos débiles, que necesitamos su poder. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos débiles, necesitamos el poder de Dios. Y Él es glorificado en nuestra debilidad, porque en ellos su poder se hace perfecto. Gloria a Dios. Los muchos ven el don concedido a ellos en tribulación por medio de la oración de muchos. Y dan gracias, glorifican, dan alabanzas a Dios por lo que Él hizo. Para la gloria de Dios. Y muchas veces hemos escuchado, oré por Él. Y vimos lo que Dios hizo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa razón dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones. Por eso dice, oramos conforme a la voluntad de Dios. Así Él va a obrar. Por eso dice, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar completamente seguros que Él nos oye y que Él va a hacer lo que nosotros pedimos. Wow. Eso es tremendo. Este ejemplo es una manera bellísima que Pablo comienza esta carta para divulgar quién es Él y su persona. So, Pablo en todas sus tribulaciones, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Y dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, cual nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de el pueblo de Dios. Y damos gracias a Él por lo que nos enseña aquí acerca de la tribulación y la oración. Oremos, Padre, ay Señor, amén. ¿Podemos ponernos en pie por el último canto, por favor?
sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que virtió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Tal vez unos hoy están bajo aflicción, tipo de sufrimiento por medio de tu fe en Cristo Jesús, tal vez por tu familia, tus papás, abuelos, amigos que eran amigos antes, o en el trabajo que te dicen aleluya. Y eso no es el tipo de aflicción aquí. Todavía nosotros no sufrimos de esta manera, pero puede venir el día que sí. Nosotros tenemos que estar listos a poner nuestra confianza en el que nos libra. Aunque nos quitan la vida, sabemos que vamos a resucitar un día. Él resucita de los muertos. Su palabra dice que ponemos nuestra confianza en Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién te puede condenar? ¿Quién te puede hacer cualquier cosa? Nadie. Si Él está contigo, tu vida es satisfecha, como dice este canto. Mi vida está satisfecha en Él. Y no solamente aquí, pero para toda la eternidad. Por esa razón tenemos que estar listos para recibir aflicción. Si a Él lo persiguieron, porque Él confiesa que sus obras son malas, ¿cuánto más nosotros?
Pero nosotros tenemos estos ejemplos en su palabra para que nosotros podamos siempre tener nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Vamos a orar para ser despedidos y orar también por el tiempo en el parque y por todos los que van a hacer diferentes cosas hoy que es el Día del Señor. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia por nosotros. Gracias te damos por este día que pudimos, Señor, a contemplar lo que tu palabra dice acerca del ministerio de Pablo y el ejemplo que él da de la consolación que tú le das en medio de toda tribulación. Ayúdanos ahora, hoy en día, Señor, no ser oidores olvidadizos, Señor. Meditar, Padre, en lo que tu palabra dice acerca de todas estas cosas y ponerlas en práctica, Señor, los que podemos, las cosas que podemos poner en práctica aún hoy en día. Pedimos por nuestro tiempo en el parque, Señor, que sea agradable a ti, que te glorificamos aún ahí en el soccer game y en todo lo que ellos hacen. Y también bendice la comida, Señor, que vamos a compartir ahí en el parque también. A ti sea la gloria en todo lo que hacemos, Señor, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Consolador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.